Ojo porque Demet Özdemir acaba de soltar una bomba que nos deja a todos en shock. Y sí, va de nuevo con Can Yaman. Pero espera, porque la cosa es mucho más rara de lo que parece. A ver, lo primero es lo primero. Demet ha salido a hablar, y lo que dice es que nadie le cree. ¿Nadie le cree qué? Pues nada menos que sobre la relación, o lo que sea, que tuvo o tiene con Can Yaman. Imagínense el panorama. Ella, que lo vivió en sus carnes, está contando su versión y la gente la mira como si estuviera inventándoselo todo. ¡Qué faena! Esto me hace pensar un montón de cosas, ¿sabes? Porque claro, cuando salieron las fotos de ellos juntos, y todo el salseo, pensábamos, ¡ala!, ya están juntos otra vez. Pero parece que Demet está intentando decirnos que aquello no fue tan sencillo como parecía. Para ser honestos, yo creo que la gente tiende a creerse lo que quiere creerse. Y la historia de Demet y Can da para mucho, da para novela turca, vamos. Así que cuando ella sale y dice, oye, que yo sé lo que pasó, y encima añade que no le creen, pues, es que es muy fuerte. Muchos dirán que está buscando atención, ¿no? Que si el salseo, que si la fama. Pero yo sospecho algo más. Creo que Demet está harta de que la gente la meta en el mismo saco, o que le pongan etiquetas a su relación con Can sin saber la verdad. Ella es una actriz, es una mujer y tiene su propia historia. Y si esa historia incluye a Can Yaman de una manera que no entendemos, pues que lo cuente. Lo que yo creo que está pasando es que Demet quiere desvincularse de esa imagen de la novia de Can Yaman. Quizás la relación tuvo sus complicaciones, sus idas y venidas, y ahora ella quiere poner punto final a las especulaciones. Pero claro, cuando el salseo es tan jugoso, la gente se aferra a él. Y que diga que no le creen, eso es que realmente se siente incomprendida. Imagina que tú has vivido algo que te ha marcado, y sales a contarlo y te miran como si fueras una mentirosa. Eso tiene que doler un montón. ¿Será que Can Yaman tiene una fama que eclipsa todo lo demás? Porque sí, él es muy mediático y cuando se le relaciona con alguien, salta todo el mundo. Quizás Demet siente que Can se lleva toda la atención, y ella, al intentar aclarar las cosas, se ve eclipsada por él otra vez. Yo me imagino la conversación, pero que yo os lo digo, que no fue como pensáis. Y la gente, sí, lo que tú digas, Demet. Cuéntanos más de Can. Es frustrante. Y no sé, a lo mejor hay algo más que no nos están contando. Algo que hace que la gente dude de ella. Quizás Can Yaman también ha dicho algo contradictorio. ¿O es la prensa la que se encarga de darle la vuelta a todo? Lo que está claro es que Demet Özdemir está pidiendo a gritos que se la escuche. Que se le dé credibilidad a su versión de los hechos. Y si la gente no le cree, es porque la historia de ella y Can Yaman es demasiado adictiva, demasiado misteriosa. Y hablando de misterios, me da la sensación de que la relación tuvo sus altibajos, ¿no creéis? No fue un cuento de hadas perfecto que se cuenta en todas partes. Y Demet, al querer mostrar una realidad distinta, se encuentra con un muro de incredulidad. Es que la fama es así, te idealiza, te encasilla, y luego cuando intentas ser real, cuesta que te vean. Y si encima está Can Yaman de por medio con todo su carisma y su legión de fans, pues el tema se complica todavía más. Piénsalo bien, ¿cuántas veces hemos visto estas historias de parejas famosas donde uno intenta dar su versión y el otro o la prensa le dan la vuelta? Es un clásico del salseo. Así que Demet, si me estás escuchando, ánimo. Que la verdad siempre sale a la luz, o eso esperamos. Ahora la pregunta del millón, la que nos deja pensando a todos, ¿creéis que Demet Özdemir está diciendo la verdad y la gente no le cree por el efecto Can Yaman, o hay algo más en esta historia que se nos escapa?